A ver, ¿qué tal si uno de los libros más famosos de la historia no fuera solo una biografía? ¿Qué tal si en realidad es un argumento, pero uno súper bien armado? Bueno, hoy vamos a desglosar el Evangelio de Mateo, pero no como una simple historia, sino como, imagínense, el currículum de un rey hecho específicamente para probar algo increíble. Bueno, para meternos de lleno en esto, arranquemos con lo que es, básicamente, la idea principal de todo el libro. Esta frase de Jesús, que se encuentra en el Sermón del Monte, es, digamos, la llave para entender cómo pensaba Mateo. La idea no es que Jesús vino a borrar todo lo anterior, para nada, sino a ser como el gran final, la culminación de todo. Claro, para poder entender el porqué de este evangelio, primero tenemos que ver el quién, o sea, quién lo escribió, y súper importante, para quiénes lo escribió. Miren, como en cualquier buen argumento, el contexto aquí lo es todo, de verdad. Y aquí viene lo interesante. El autor, Mateo, no era el típico erudito religioso, para nada. Él era un recaudador de impuestos. Pensemos en eso. Una profesión que te obliga a ser súper detallista, muy metódico, pero que al mismo tiempo te convertía en un marginado de la sociedad judía. Y es justo esa perspectiva tan única la que le da a este evangelio un sabor muy, muy particular. Ahora, y ojo con esto porque es clave, Mateo está escribiendo principalmente para cristianos que venían del judaísmo. Y eso lo explica todo. Explica por qué su evangelio está tan, pero tan conectado con las escrituras hebreas. Les estaba hablando en su idioma, por así decirlo, uniendo todos los puntos que justo ellos necesitaban ver conectados. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Simple. El propósito de Mateo es demostrar algo. Quiere probar, sin lugar a dudas, que Jesús es el Mesías. Y claro, para la gente de esa época, la palabra Mesías no era solo algo espiritual. Muchos estaban esperando a un rey guerrero que los liberara de Roma. Pero la idea que presenta Mateo es, muchísimo más radical. Un rey cuyo trono es el sacrificio. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza Mateo a construir este argumento? Bueno, lo primero es lo primero. Establece las credenciales del rey. Es como si estuviera presentando su currículum, conectando a Jesús directamente con la historia y las profecías de Israel. Y la primera pieza de evidencia es abrumadora, el volumen. Mateo hace por lo menos 53 alusiones al Antiguo Testamento. Y no hablamos de simples menciones, son como ecos, paralelismos, cosas que un lector de esa época hubiera captado al toque. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Además de esas alusiones, hay 76 referencias directas. Lo que Mateo está haciendo es tejer un tapiz impresionante para demostrar que la historia de Jesús no salió de la nada, sino que es el clímax, el punto culminante de una larguísima historia entre Dios y su pueblo. Y su método es la verdad genial. Mateo le da a Jesús títulos que están cargadísimos de significado. Decirle hijo de David no es un apodo, es una declaración de que es de la realeza. Hijo de Abraham lo conecta con la promesa original a Israel. Emmanuel revela que es divino, y al mostrarlo como un Moisés superior, está diciendo que Jesús trae una ley nueva y definitiva. Ok, ya establecimos la identidad del rey. Ahora pasemos a su mensaje. Porque si Jesús es el rey, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la constitución de su reino? ¿De qué se trata todo esto? Y el corazón de sus enseñanzas en Mateo lo encontramos justo aquí, en el famoso Sermón del Monte. Esto no es solo una colección de dichos inspiradores, para nada. Es la ética del reino, es la descripción de cómo se vive bajo el gobierno de este nuevo rey. Y aquí hay un detalle fascinante, Mateo usa la frase reino de los cielos todo el tiempo. Es su forma de hablar del gobierno de Dios, de su control, irrumpiendo aquí en la tierra a través de Jesús. Es básicamente una nueva realidad que está comenzando. Claro, porque un rey no solo da discursos, también actúa. Y ahora Mateo nos va a mostrar las obras de Jesús, que son la prueba viviente de su autoridad, tanto real como divina. Y Mateo agrupa los milagros de forma muy inteligente para probar su punto. Primero, vemos su autoridad sobre la enfermedad y las fuerzas espirituales. Miren, cada curación, por ejemplo la de un leproso, no era solo un acto de compasión,
Era una restauración social, era devolverle a un marginado su lugar en la comunidad. Era una declaración de que este rey tiene poder sobre el dolor humano. Y luego, como si fuera poco, Mateo sube la apuesta. Nos muestra a Jesús calmando una tormenta. Para la gente que leía esto en el primer siglo, esto era algo impactante. El mar representaba el caos, el desorden, y se entendía que solo Dios tenía poder sobre él. Así que este milagro es una afirmación, callada pero potentísima, de su divinidad. Es una demostración visual de quién está realmente al mando. Y con esto llegamos al clímax del argumento de Mateo. La gran pregunta es, ¿cómo establece este rey su reino? Y la respuesta es una paradoja total, a través del sacrificio y de lo que parece ser una derrota absoluta. Esta secuencia final arranca con una comida, la última cena. Pero ojo, no es solo una despedida. Jesús está tomando la cena de Pascua, que era la celebración de la liberación de Israel, y le da un significado completamente nuevo, centrado en él. Se presenta a sí mismo como el Cordero cuyo sacrificio va a crear un nuevo pacto, un nuevo comienzo para todos. Después vienen el juicio y la crucifixión. Y lo que parecería la derrota definitiva para cualquier rey, Mateo lo presenta como el momento de su coronación. Es justo ahí, en el trono de la cruz, en su punto más vulnerable, donde Jesús muestra su verdadero poder. Es ahí donde derrota a los verdaderos enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. Ese es el propósito central de su reinado. Y esta es la prueba final. El punto que cierra con broche de oro el currículum del rey. La resurrección es la confirmación de Dios. Es el sí definitivo. La prueba de que el sacrificio de Jesús fue aceptado y que Él era en efecto quien decía ser. No se trata solo de sobrevivir a la muerte. Se trata de conquistarla, de inaugurar su reino para siempre y de demostrar su poder total sobre nuestro último enemigo. Con el rey victorioso, podríamos pensar que el libro se acaba, pero no. El Evangelio no termina ahí. De hecho, concluye con las órdenes de marcha, por así decirlo, para todos los ciudadanos de su nuevo reino. Entonces, resumiendo, el legado que nos deja Mateo se centra en estas ideas clave. La prueba de que Jesús es el Mesías esperado y el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero también introduce un concepto que va a ser fundamental para el futuro de sus seguidores. Y ese concepto es la Iglesia. Este es un detalle crucial, ¿saben? Mateo es el único de los 4 escritores de los Evangelios que usa la palabra Iglesia. Y esto nos muestra que estaba muy enfocado en esa nueva comunidad de creyentes que iban a continuar con la misión del rey. Y así, cerramos con una pregunta para que nos quede resonando. Sabiendo que el Evangelio de Mateo no es solo una historia, sino un argumento súper bien construido, casi como un caso legal, un currículum para un rey, ¿cómo cambia eso la forma en que leemos sus palabras, entendemos sus milagros y vemos su sacrificio final? Es algo en que pensar, ¿no?